Congreso de Laicos que se va a celebrar este fin de semana, del viernes al domingo. Aquí lo tienen, en los días 14, 15 y 16. ¿Dónde se va a celebrar? Pues en el pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid. Y tiene un lema, el que les ha adelantado Antonio, y es toda una declaración de intenciones: pueblo de Dios en salida. Y es que este leitmotiv nos lleva directamente al objetivo del Congreso, que no es otro que dinamizar a los laicos que tenemos en España, potenciar su presencia en la vida pública y también reflexionar sobre su misión apostólica. Van a ser 3 días con una participación altísima. Vean, serán más de 2.000 participantes, 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones, y además van a estar acompañados por 70 obispos. Habrá en este programa de estos 3 días pues ponencias de temas de actualidad, también mesas de trabajo con más de 2.000 laicos poniendo en común sus experiencias, proponiendo nuevas iniciativas, trabajando sin lugar a dudas, y también un concierto el sábado por la noche con varios grupos de música. Así que sin duda va a ser un congreso que va a dar para mucho, Antonio. Efectivamente, habrá de todo, un poco, y vamos a hablar de ese congreso con don Luis Manuel Romero, que es director de Apostolado Secular de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y con doña Pilar Rodríguez Carretero, que es miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Laicos, y la que ha, bueno, pues, empujado y hecho todo lo posible para que este congreso tenga lugar en Madrid el próximo viernes. Muy buenas noches. Buenas noches. También. Bueno, ¿qué supone ser laico? ¿Qué representa ahora mismo el ser laico? Manuel. Bueno, pues el ser laico, en primer lugar, es ser bautizado. Es más, el Papa Francisco dice que todos ingresamos en la Iglesia como laicos, a través del bautismo, que a nadie nos han bautizado cura ni obispos, sino laicos. Ser laico significa, por lo tanto, sentirse Iglesia en este momento actual y sentirse de una forma especial llamado a un compromiso en el mundo, en los ambientes, porque eso es lo propio y lo peculiar del laico. Ese carácter secular, ese estar en las realidades temporales. Bueno, y Pilar, ¿qué objetivo, bueno, y qué sentido tiene precisamente este congreso que impulsa la propia Conferencia Episcopal Española? Yo hablaba antes de muchos creyentes que se consideran creyentes, que han sido bautizados, pero que se alejan de la Iglesia. ¿Se pretende recuperar a esos creyentes que se alejan de la Iglesia a partir de este tipo de eventos, de iniciativas? Pues sí, el Congreso sí que no decíamos que era un evento, sino un proceso, porque llevamos mucho tiempo, sí, ¿no? Sí. Trabajándolo. Entonces, lo primero es vivir en primera persona, todos los congresistas que vamos a ir al Congreso, pues eso, ¿no? Esa experiencia de comunión, esa vivencia de caminar juntos y bueno, intentar después llevárnoslo a nuestras casas, a nuestros movimientos, a nuestras diócesis, para así manifestar pues lo que Jesucristo hace en nuestra vida y lo que para nosotros significa a lo que tenemos alrededor, a los que estén más alejados, a los que a lo mejor no están ni en la Iglesia, ¿no? Y que no tenemos en nuestros trabajos, en nuestras familias y sí. Y antes hablaba Luis Manuel también de ese proceso de secularización que se vive en la sociedad en general y especialmente en la de nuestro país también, a propósito de esas personas que son creyentes pero que se alejan de la Iglesia. ¿Cómo se les puede recuperar? ¿Cómo se les puede atraer? Bueno, el Papa Francisco nos dice que se tiene que producir en nuestra Iglesia una conversión pastoral misionera, que lo explica de una forma muy sencilla y que es aplicable también a la realidad de nuestro país, de España, ¿no? Él dice que a la hora de evangelizar no debemos seguir pensando tanto en los sujetos, es decir, nosotros que llevamos a cabo esta evangelización, sino en los destinatarios. Para eso tenemos que partir de la realidad de la gente, porque si no estamos respondiendo a preguntas que ya nadie se hace. Desde ahí también el Papa nos dice, es que hay que cambiar el siempre se ha hecho así. Entonces, de cara a llegar a un ambiente más secularizado, tenemos que ser más creativos, tenemos que intentar buscar nuevas respuestas a las preguntas que la gente se está haciendo en campos que han ido cambiando, porque es verdad que vivimos una época de cambio, o un cambio de época, como dice el Papa Francisco. Entonces hay que responder a los nuevos desafíos pastorales, el mundo de los jóvenes, de la familia, todo eso ha cambiado totalmente, el mundo de la sexualidad, el mundo digital, es decir, hay tantos cambios que se han producido en tan poco tiempo que es necesario que nosotros seamos creativos y busquemos nuevas fórmulas para dar respuesta a esos nuevos interrogantes que van surgiendo. Hoy decía precisamente don Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, igual que se dice voy a meterme a cura, o va a meterse a cura, o va a meterse a monja, dice hay que decir también voy a meterme a laico, ¿verdad, Pilar? Porque eso tiene una importancia, efectivamente, y una dimensión extraordinaria.
Así es, al final es pues asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Como bautizados, que tenemos una vocación muy clara, que es vivir nuestro ser cristiano en nuestra vida. Y bueno, yo me metí a laica y no me va mal, o sea, está muy bien. Y eso, el intentar pues llevar todo esto a nuestros ambientes, ya te digo, el ser laico al final es la gran mayoría de los cristianos en España, que somos laicos. A mí me gustaría poner el foco en esto que habéis dicho, que es un proceso, que esto no es solamente este evento de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, sino que lleváis desde 2018, abril de 2018, preparando este evento con muchos cuestionarios que habéis pasado los laicos de parroquias, de movimientos, asociaciones, y me gustaría saber cuáles son estos puntos de partida con los que arranca este congreso, cuáles son esas conclusiones que habéis sacado ya, porque claro, el sábado también vais a hacer más mesas de reuniones, más mesas de trabajo, con lo cual también va a haber un postcongreso, pero ¿con cuáles son esas bases de partida que llegáis al Congreso, esas conclusiones de 35.000 personas que han participado en todo este cuestionario, ¿no? Sí, es cierto que este Congreso es un proceso y es algo que es fundamental entender para comprender en sí. Queríamos que no fuera el fin de semana solo como un evento, un acontecimiento, sino que hace 1 año y medio se inició este proceso. Más podríamos decir que hace 1 año y medio lo único que sabíamos era la fecha del Congreso. Queríamos empezar a caminar juntos, las diócesis, asociaciones, movimientos, ir construyendo nosotros lo que queríamos que fuera este proceso, a través de esos documentos, cuestionarios, y ahí han ido surgiendo, de alguna manera, retos, desafíos para el laicado de cara al futuro, también luces y sombras, que yo creo que son importantes también tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, para alguna luz, apuntaba Pilar, cómo los laicos van descubriendo de una forma más especial, van tomando conciencia de lo que significa su vocación laical y su identidad, ¿no? Al mismo tiempo, es verdad que tenemos un laicado mayor, que hace falta un relevo generacional, que hace falta un laicado más comprometido en los ambientes, en la vida pública, más joven también, el tema de la familia, el tema de la mujer en la Iglesia, que tenemos que seguir profundizando, reflexionando y considerando como tal, y el tema de evitar el clericalismo en la Iglesia. Antes también Pilar hacía mención a lo importante que es el ser laico, y nosotros decimos el laico no es cristiano de segunda categoría o de segunda clase en la Iglesia, sino que todos tenemos la misma dignidad y la misma categoría por el bautismo, y eso es fundamental. El Papa insiste mucho en el tema del clericalismo. ¿Qué temas y qué ponencias, qué tipo de ponencias se van a presentar, se van a comentar, se van a abordar, qué actividades? Porque eso también interesa. Son 2.000 personas las que van a asistir, 2.200 creo recordar, y entre ellas 70 obispos también van a estar presentes. Don Ricardo Blas, que va a abrir el Congreso el próximo viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal. El prefecto del Dicasterio de Laico, Familia y Vida. También. Y entonces, bueno, pues querrán saber, además de esos conjuntos musicales que van a cerrar el Congreso, qué tipo de actividades y ponencias y seminarios se van a celebrar. Bueno, pues empezaremos con una acogida, ¿no? Y al final tendremos como 2 ponencias, ¿no? Una al inicio y otra al final. Al inicio, pues será una ponencia que se lleva trabajando encima de una forma muy chula, porque no ha sido una persona la que lo ha hecho, sino que un grupo de personas ha ido elaborando la ponencia, o sea, muchos puntos de vista de muchos laicos y de muchas sensibilidades dentro de la Iglesia. Desde esa ponencia inicial arrancaremos el Congreso. El sábado, como bien apuntabas, tenemos trabajos por grupos, trabajamos los 4 itinerarios, que lo habéis dicho también antes, y a partir de esos trabajos por grupos, de las 2.000 personas que vamos a estar, pues iremos a la ponencia final el domingo, que es donde a lo mejor saldrán esos retos, ¿no? que tanto hemos ido viendo en el proceso del Congreso, pues que nos late fuerte en el corazón, que hay cosas que podemos abordar, ¿no? Decía Luisma, con creatividad, con escucha, con discernimiento y dar pasos nuevos. Entonces, desde esa ponencia, pues nos iremos con el corazón encendido. Son 3 días de congreso, 3 días de trabajo, pero que además tienen también un fondo solidario, porque a través de este evento también vais a ayudar a las mujeres, a un proyecto de mujeres en la India, ¿no? Sí, es cierto que también queríamos tener un gesto solidario como congresistas, como personas de todas las diócesis que venimos a participar en ello, ¿no? Y de alguna forma hemos elegido un proyecto a través de ayuda a la Iglesia necesitada que está relacionado con los 4 itinerarios que vamos a trabajar, que es un proyecto para fortalecer lo que es la formación y la dignidad de las mujeres en una diócesis del sur de la India. Mujeres que se van a formar especialmente en cursos de Biblia
y que a su vez después van a poder formar también a otros niños en catequesis. Es una zona muy pobre, el 60% vive bajo el umbral de la pobreza en esa diócesis, donde hay muy pocos católicos y muchos de ellos también incluso en situación de persecución. Entonces también ahí se tiene que llevar a cabo el primer anuncio, el acompañamiento a esas mujeres, lo que es la formación y una presencia en la vida pública. De alguna forma recoge esos 4 itinerarios. Si y además el tema de la mujer. Si alguien quiere colaborar, pues hay un número de cuenta que se encuentra en la página web del Congreso, www.pueblodediosensalida.com. Ahí aparece el número de cuenta y también el proyecto desarrollado para que lo puedan conocer. Son 12.000 euros lo que queremos recaudar. Pues eso va a ser fácil. Entre la familia hay una durante este tiempo y también en la misa, la colecta de la misa de clausura, que presidirá el cardenal don Ricardo Blázquez, será también para ello, para este proyecto. Muy bien. Hablaba Luis Manuel de los retos que tienen los laicos en esta sociedad del siglo XXI y a mí me gustaría saber qué es lo que le pide la Iglesia a los laicos en los tiempos que corremos, porque claro, estamos hablando de que estamos muy mediatizados, estamos rodeados de redes sociales, de la inmediatez. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrentan? Pues sobre todo pedimos que el laico, sintiéndose iglesia, viviendo la comunión y la corresponsabilidad en la iglesia, después se sienta llamado a dar testimonio de su fe en los ambientes, a vivir lo que es propio y peculiar de él, que es el compromiso en lo que es el mundo de la economía, del trabajo, de los medios de comunicación, de la política, donde se toman las decisiones, el mundo de la educación, que es fundamental también, que sean capaces de estar ahí, que ellos se sientan realmente también la voz de la Iglesia en el mundo. Aparecía en el Instrumentum Laboris, del instrumento de trabajo, aparece esa afirmación que desde mi punto de vista es bastante significativa. Los laicos no se sienten ahora enviados por la Iglesia en el mundo. Parece todavía que cuando habla la Iglesia solo habla a través de los pastores. Los laicos también son Iglesia y ellos también tienen una palabra. Y los laicos están en el mundo, necesitan sentirse acompañados por los pastores, pero ellos tienen que estar ahí dando su testimonio y su compromiso. La cita es en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, este fin de semana en Madrid. Luis Manuel Romero es el director del apostolado seglar de la Conferencia Episcopal Española. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y Pilar Rodríguez Carretero Luna forma parte de esa comisión ejecutiva del Congreso de Laicos. Así que os deseamos feliz Congreso, en este caso. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Y que vaya todo bien. Gracias, muy buenas noches. Bien, estamos de vuelta.